destacar en este momento que, a ver, entiendo, dice lo siguiente, está justamente en pantalla, que tiene que ver con la convocatoria internacional para adquisición de 73.000 toneladas de fertilizantes. Carecía, bastante clara la Contraloría. Este es un comunicado de la Contraloría General de la República. Convocatoria internacional para la adquisición de 73.000 toneladas de fertilizantes carecía de condiciones para asegurar compra oportuna. El propio Midagri anunciaba, me parece que ayer por la noche, que se frustró la compra porque los potenciales compradores no cumplían los requisitos. Pero lo que conocemos hoy, gracias a la Contraloría, es que la convocatoria estuvo mal planteada. Y dice lo siguiente: debieron precisarse las condiciones para garantizar la efectividad en el cumplimiento y la finalidad pública del proceso. En los lineamientos omitieron condiciones como lugar de entrega del bien, plazo de garantía técnica, forma de pago. Se olvidaron de decir cómo iban a pagarlo. Fecha de internamiento y volumen de fertilizantes por entrega. Es decir, se lanzó cualquier cosa, según lo que dice la Contraloría. Para hablar de este tema, a ver, nos encontramos en este momento con el director ejecutivo de CEPES. Ay, se me traspapeló. Centro Peruano de Estudios Sociales. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ante todo. Y a ver, ¿cómo tomamos esta situación, ¿no? Empecemos quizá de lo particular, vamos a lo del ministro, pero se frustra una nueva compra de fertilizantes. Es simple y llanamente la expresión de la improvisación y yo diría de un proceso de desarticulación del ministerio que ya sabemos, que ha jurado hoy día es el 5º ministro de Desarrollo Agrario y Riego. En el camino, como viene ocurriendo en otros ministerios, hay muchos técnicos y mucha gente con experiencia que ha venido saliendo y han sido reemplazados por gente sin experiencia. Lo que acaba de leer usted es sumamente grave. Un proceso de selección es muy riguroso y la ley de contrataciones del Estado señala claramente los pasos, las condiciones, hasta los formatos para hacer los respectivos contratos, y entonces esto realmente es algo inaudito. Pero, señor Laureano del Castillo, hay algo que a mí yo no termino de entender, no sé si la población o si usted. Conveagro, los representantes de Conveagro nos comentaban que se advirtió del problema en los fertilizantes al presidente Castillo en agosto del 2021. Así es. Usted lo recordará mejor que yo, que hacen seguimiento a esto de manera detallada. El 3 de octubre, que se lanza en el Cusco la segunda reforma agraria, dentro de los ejes que habían identificado estaba la compra de fertilizantes. Estamos 6 de junio y sale este comunicado de la Contraloría. En todo ese tiempo no se pudo hacer nada. Definitivamente se pudo haber hecho mucho, y se pudo haber hecho mucho en distintos niveles del gobierno, del Estado en general. Recordemos que en noviembre del año pasado el Congreso aprobó una ley declarando la emergencia y la importancia de asegurar la campaña agrícola, pero era una norma declarativa, como el mismo Congreso reconoció, y lo que se necesitaba era urgencia. Cuando hablamos de emergencia es por una situación que justamente surge y reclama una solución inmediata. No fue así. Este gobierno declaró a través de una norma hace más de 2 meses esta situación de emergencia. Así es. Pasaron 2 meses y recién hemos tenido el 19 de mayo el decreto de urgencia facultando la compra de los fertilizantes, pero ni una palabra sobre cómo se va a hacer la compra, y ya vemos, esto finalmente se ha encargado a un grupo de personas que no ha cumplido las mínimas condiciones. Entonces creo que el gobierno no está atendiendo no solamente los reclamos de los agricultores, sino además las voces de alertas de organismos internacionales como FAO, que lo dijo antes inclusive, que Conveagro de la crisis alimentaria a nivel global, y FAO en el caso de Perú ha señalado cosas muy importantes respecto de malnutrición, desnutrición y los riesgos de hambruna. Es tremendo y yo no sé, y espero, cosa que no creo, pero espero que la FAO esté siendo tremendista, porque el dato que nos da es alarmante. 15,5 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad. ¿Esto no genera preocupación en el gobierno? Lamentablemente parece que no.
Hay que tener alguna esperanza en que el nuevo ministro, que sí conoce de agricultura y conoce bastante bien el país, pueda tener alguna iniciativa para romper esto que solo puede calificarse de inercia, pero hay que señalarlo con claridad. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura, que es un organismo bastante pesado, que además sus órganos ejecutores están repartidos con las distintas direcciones agrarias que dependen de los gobiernos regionales, que tampoco se pueden poner de costado, y al mismo tiempo otros ministerios como el MIDIS, que tienen en esto algún tipo de responsabilidad, sí, claro, para hablar no solamente de la parte productiva, sino de la urgencia de apoyar, por ejemplo, a comedores populares, sí, las, claro, ollas comunes, que ustedes vienen siguiéndolo cotidianamente en sus distintos programas. Ahora, dado que lo menciona, conoce al nuevo ministro Andrés Alencastre, entiendo que es un economista de la Universidad Agraria, ¿es alguien al menos conocido para el sector? Así es una persona que conoce. Tal vez esto sea uno de los aspectos donde va a tener que reforzar la parte administrativa, que justamente tiene que ver con lo que usted estaba leyendo, la necesidad de aplicar las normas, hacerlo bien y hacerlo de manera urgente. No puede demorarse más. Siendo realistas y por los tiempos, a ver, yo entiendo que la campaña agrícola comienza en agosto. Estamos 6 de junio, esto se cayó, se va a tener que volver a lanzar. En el mejor de los casos, ¿va a llegar el fertilizante? Confiemos en que sí. Acabo de ver también la noticia de que Agrorural está lanzando mañana una nueva convocatoria. Que la hagan bien, que no hayan problemas e impugnaciones, que es lo que muchas veces retrasa esta ejecución. Por lo demás, hay que ser también realistas. Estamos saliendo a comprar, como fue en el caso de las vacunas, saliendo a comprar urea y fertilizantes cuando los precios están muy altos, cuando todo el mundo lo está demandando justamente porque hay restricciones en el mercado. La producción de Rusia, que era para nuestro caso el principal proveedor, ha sido disputada en los otros mercados. Se anunció como parte de la segunda reforma agraria también una planta de fertilizantes, la compra de urea a Bolivia, y tienen una planta muy chica y en todo caso, si nos atiende esta demanda, va a ser muy poco. Entonces hay que cruzar los dedos para que haya además eficiencia en la distribución. Ahora, en lo que los particulares tienen, por lo demás, mucha más experiencia que el Estado, que hace mucho tiempo que no hace esta labor. Sí, claro. Ahora, y la pregunta sería, viendo un tema más global, ¿no han podido comprar fertilizantes hasta el momento? ¿En qué va la segunda reforma agraria que anunciaron con bombos y platillos? Con el ministro Sea tuvimos el anuncio incluso de un proyecto de ley que lamentablemente iba en sentido contrario de lo que habían sido los lineamientos. Vamos a ver qué nos dice el señor Alencastre, pero creo que lo fundamental ahora es atender la emergencia alimentaria y la emergencia productiva. ¿Va a haber desabastecimiento en nuestro país en los próximos meses? Lamentablemente sí, digamos, los peores escenarios, el retraso en la llegada, en la distribución y en el uso de los fertilizantes se sigue retrasando, puede haber riesgo. Por lo demás, hay un tema que no está muy claro: ¿a cuánto se le va a entregar los fertilizantes a los agricultores? Porque ahora hay en un cierto stock, sí, claro, pero a los precios a los que se está ofertando, casi el triple o más de lo que lo compraban hace algunos meses, definitivamente no lo van a comprar, y eso va a significar una caída de la producción. Bueno, ya en este momento me da la impresión hay una reducción en la producción de ciertos alimentos. Sí, lamentablemente ahí no tenemos cifras actuales. Es el Ministerio de Agricultura quien maneja los acumulados, pero creo que esa será una de las primeras tareas del nuevo ministro, ver exactamente cuál es la realidad del campo hoy día y cuáles serán las necesidades de la agricultura. Y por lo demás, como en toda crisis, siempre hay posibilidades. La posibilidad de enfrentar esto combinando con el uso de fertilizantes orgánicos. No es una tarea para el corto plazo, pero hay que empezar en algún momento, y esta crisis nos plantea una buena posibilidad para empezar a hacer algo en ese sentido. Bueno, y no es una tarea, y eso también hay que decirlo, solo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, no es que Messi nos va a solucionar los problemas. Así es. No, aquí se requiere, como en el fútbol, ya que toma la metáfora, de un equipo. Los otros ministerios, y repito,
otras instituciones estatales que están pasando aquí, como se dice piola, los gobiernos regionales. Y recordemos que constitucionalmente la función central de los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y municipalidades, es promover el desarrollo de sus circunscripciones. Y la agricultura es un componente fundamental de nuestra economía. Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES. Muchísimas gracias, a usted, señor del Castillo. Muy buenas noches. A ver, algunos titulares que nos dejaron las conversaciones el día de hoy en Todo Se Sabe. Esta noche estuvo la congresista Carol Paredes, de Acción Popular, y señaló que no cree que Mari Carmen Alba vaya por la reelección a la mesa directiva, y también juramentó como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego a Andrés Alencastre en reemplazo de Javier Arce. Además estuvo con nosotros la asesora colombiana María Trujillo y nos comentó que el presidente tiene una falencia de comunicación y de alguna manera sugirió que tenga cuidado el presidente con su entorno más cercano, que por ahí podrían venir algunos problemas en realidad. También conversamos con Daniela Bugatás, nos dijo una reveladora información. Contó que cuando el presidente Castillo lo llamó y le ofreció el puesto de presidente del Consejo de Ministros, lo único que le pidió y le solicitó es que no toque, que no saque de su cargo al ya exministro Juan Silva, hoy investigado por el Ministerio Público como el operador de esta supuesta organización criminal que plantea el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y cuya cabeza sería el propio presidente Pedro Castillo. Así que una línea más para investigar por ese sentido. Tenemos que despedirnos ya del programa. Nos reencontramos el día de mañana, como saben siempre, minutos antes de las 8:30 de la noche. Y recuerden, al final del día, todo se sabe.